¿Es idolatría pedirle a los santos? La cuestión de si pedirle a los santos constituye un acto de idolatría es un tema que suscita diversas opiniones y reflexiones. En última instancia, la respuesta depende de la perspectiva individual de cada persona. Sin embargo, es importante analizar este asunto desde un punto de vista teológico y espiritual. Partamos desde la premisa de que Dios es nuestro Padre Celestial y que su presencia es omnipresente. Él está siempre disponible para escuchar nuestras plegarias y atender nuestras necesidades. Así como los niños acuden a sus padres terrenales en busca de ayuda y consuelo, nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de acercarnos directamente a Él en la oración. Surge entonces la interrogante: si Dios es accesible en todo momento y lugar, ¿cuál es la necesidad de recurrir a los santos como intermediarios? ¿No sería más apropiado y eficaz dirigir nuestras peticiones directamente al Padre Celestial? Algunos podrán argumentar que solicitar la intercesión de los santos no constituye un acto de idolatría en sí mismo. Después de todo, ¿es posible pedir la ayuda de un santo sin adorarlo o rendirle culto? Sin embargo, es crucial examinar las implicaciones espirituales de esta práctica. Imaginemos por un momento que nuestro padre terrenal o biológico es dueño de una gran ferretería y, en lugar de acudir a él directamente, decidimos pedirle un martillo a nuestro vecino. ¿Cómo se sentiría nuestro padre al respecto? ¿No sería una forma de desconfianza o falta de fe de su provisión? De manera similar, cuando optamos por buscar la asistencia de los santos en lugar de acudir directamente a Dios, podríamos estar incurriendo en una forma de traición espiritual. Es como si, teniendo a nuestro lado a un Dios perfecto y amoroso, decidiéramos buscar consuelo y ayuda en otra parte. En conclusión, si bien el debate sobre la idolatría en relación con la veneración de los santos es complejo y multifacético, es fundamental recordar que Dios debe ser siempre nuestra primera y principal fuente de fortaleza, sabiduría y provisión. Cultivar una relación íntima y directa con Él debe ser nuestra máxima prioridad, confiando plenamente en su amor y cuidados perfectos.